esta tarde, noche, abra el libro de Jonás, un libro muy conocido. Voy a leerles casi todo el libro de Jonás, es cortito. ¿Lo tiene Jonás? ¿Lo encontró? Y dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y todos conocemos la historia de Jonás, y si no la conoce la va a estar escuchando en esta noche. No se la voy a leer toda, pero le voy a leer ciertas partes. Y sabe que meditando un poco en lo que estamos viviendo, en lo que está pasando, todos vivimos en este país y sabemos las cosas que acontecen. Y yo no sé si usted se dio cuenta, pero los tiempos se están acelerando. ¿Es así? Y se están cumpliendo muchas cosas que están en su palabra. Y cuando yo era chiquita, hace 2 años atrás, no, pues me voy a delatar, ¿sí? Cuando era chica, ya se hablaba de que Cristo viene pronto. Y pasaron 3 años, pasaron unos años y todavía no vino Cristo, estamos esperando a Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir? No les voy a decir Cristo viene pronto, lo dice la palabra, pero lo que les voy a decir es que si antes Cristo venía pronto, hace un par de años atrás, ¿cuánto más ahora? Cada vez falta menos y estamos más cerca. Y hay un montón de cosas que están aconteciendo a nivel mundo, que están escritas en la palabra y que ya se está gestando. O sea que eso habla de que falta menos. No voy a decir cuánto, no lo sé, pero falta menos. Y pensando en esto y observando la iglesia, y no el Centro de Restauración Familiar, sino observando su iglesia, su pueblo en general, estuve viendo que nosotros, los hijos de Dios, estamos muy lejos de que ese tiempo llegue. ¿Y qué quiero decir con esto? Él va a venir a buscar a su iglesia, no a una denominación, no a los pentecostales o a los bautistas, no, a su iglesia. Y observando y mirando, veo que estamos tan lejos de ser su iglesia, que hay algo que costó por muchos años y sigue costando, que es unirnos como cuerpo. Y yo decía: Señor, ¿cuánto falta? Estamos acelerándonos los tiempos y tu iglesia está distante, está lejos, no está unida. Y dentro de la iglesia hay gente que no ha asumido el compromiso y la responsabilidad. Y yo decía: Señor, ¿hasta cuándo? Y por eso me acordé de esta palabra. Jonás. Porque Jonás claramente dice: vino palabra de Jehová. Y Dios lo llamó a Jonás y le dio un propósito y le dijo: anda y hace esto. Y todos conocemos la historia que hizo Jonás. Se tomó el buque y se fue para el otro lado. Huyó de la presencia de Dios, de Jehová, huyó del propósito y del llamado. Y yo decía: ¿hasta cuándo? Y hoy te pregunto: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo del llamado y del propósito de Dios?
Y tal vez ahora que estés escuchando, pienses y digas, esta palabra es para aquellos que tienen un llamado. Esta palabra es para aquellos que Dios le dijo, voy a hacer contigo esto, o haz aquello, o haz lo otro. No. Si todos acá conocen a Cristo y lo aceptaron en su corazón, esta palabra es para todos. Porque si hay algo que Dios depositó en tu vida sin que nadie te reconozca o te dé un título, es el ministerio de la reconciliación. Hay algo que Dios ya te delegó. No importa cuántos años tenés en la iglesia, no importa cuán crecido espiritualmente estés, no importa si estás en célula o hiciste algún nivel, si tenés un título de algo, un llamado, un reconocimiento. No. Dios te dio el ministerio de la reconciliación. Te mandó a que prediques con tus palabras, con tu testimonio, que le abres a aquel que está apartado, lejos, perdido. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser como Jonás? Que sabemos que Dios nos dio algo, nos llamó, nos mandó y hacemos oído sordo. Vamos en dirección contraria. Nos alejamos, tal vez por miles de excusas. No tengo tiempo, no estoy preparado. ¿Será que Dios estará conmigo? ¿Será de Dios? Pero estamos en la misma situación y condición que Jonás, huyendo de la presencia de Dios, huyendo de lo que Dios nos mandó a hacer. Y la pregunta entonces es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios te va a tener que estar llamando como a Jonás? Y cuenta, no le voy a leer todo, pero cuenta que Jonás se pagó su pasaje y huyó, se tomó un barco y se levantó una gran tempestad en medio del barco. Y entre los que estaban ahí, apostaron y dijeron, a ver, pidámosle cada uno a nuestro Dios, a ver, ¿por qué nos acontece esto? Hasta que Él habló y dijo, esto es por culpa mía. Pero cuando nosotros huimos, cuando Dios nos manda a hacer algo, a servirle, y nosotros postergamos o no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, vienen tempestades que se levantan en nuestra contra. Porque ¿sabe una cosa? Me adelanto un poco, pero cuando Jonás vuelve al principio, termina yendo a Nínive, donde Dios lo mandó. Y si hubiera ido de entrada en el primer llamado, no hubiera perdido ni el tiempo que perdió y se hubiera ahorrado de vivir todo lo que vivió y lo que atravesó. Por eso la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ir en contra de la corriente? ¿Hasta cuándo vas a seguir atravesando tormentas que si hubieras hecho caso a Dios, si estarías en el propósito de Dios, en el plan de Dios, seguro no estarías atravesando? Tormentas que se levantan porque no estamos en la perfecta voluntad de Dios. Porque no estamos ni en el lugar donde Dios nos puso, ni haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Jonás estaba huyendo. ¿Cuántas veces huiste de ese llamado? ¿Cuántas veces le diste la espalda a Dios? Tal vez estás en la iglesia, pero no estás metido, comprometido. No estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Por eso no sé cuántos Jonás hoy estarán en este lugar. Y luego sigue contando que cuando lo tiraron al mar, Dios tenía preparado un gran pez
el cual lo tragó, y estuvo allí 3 días y 3 noches. Por eso le hablé no solo de tempestad, de tormentas, sino de situaciones feas, porque no creo que haya sido nada agradable estar dentro de ese pez, entre medio de toda la comida del pez. Pero ¿saben qué? Jonás, como muchos de nosotros, en medio de la desesperación, se acordó de Dios. Y dice aquí, en el capítulo 2, versículo 2, invoqué en mi angustia. Y en el capítulo 7, en el versículo 7, dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Cuando nos damos cuenta que estamos en dirección contraria, cuando nos damos cuenta que ya no tenemos escapatoria, que ya no podemos más, y sabemos que lo que estamos atravesando es por no hacer la voluntad de Dios, es ahí donde clamamos a Dios. Es ahí donde nos acordamos. Mire, recién ahí dijo, me acordé de Jehová. Cuando las papas queman, es ahí donde volvemos a Él. Donde recapacitamos y decimos, perdón. Luego en el versículo 3, por segunda vez vino palabra de Jehová. Y esta vez Jonás decide hacer lo que tendría que haber hecho de un principio. ¿Cuántas veces Dios te llamó? ¿Cuántas veces Dios te habló? ¿Cuántas cosas tuviste que atravesar por no hacer lo que Dios te mandó a hacer? Por eso a veces uno mira y dice, mira Jonás, qué cabeza dura, qué rebelde. Y el que está al lado tuyo es muchas veces igual que Jonás. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos peces nos tienen que tragar? ¿Cuántas tormentas tenemos que atravesar para clamar a Él? Para de una vez por todas oír su voz y hacer la perfecta voluntad de Él. Hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y sabe, Jonás tenía sus motivos, no justificables, pero tenía sus motivos de por qué no quería ir a Nínive. Y lo dice acá en el capítulo 4. Tenía sus motivos, porque uno de los problemas que tenía Jonás, y tal vez alguno de ustedes se sienta identificado, es que Jonás quería actuar con su justicia. Para Jonás no era justo que Dios le dé una oportunidad a esa ciudad. Ellos pertenecían a los asirios. Tenían que rendir tributo y las cosas que hacían eran horrendas. Se encontraron en excavaciones que se hicieron, documentales y cosas, esos papiros que usaban, donde estaba escrito el procedimiento de cómo actuaban cada vez que conquistaban una ciudad. Y hacían cosas horribles, que para muchos, como para Jonás, tal vez no tenía perdón de Dios. Era gente perversa, gente mala. Esas ciudades que iban a conquistar, a tomar a toda la gente que vivía ahí, algunos vivos le arrancaban la piel, a otros le insertaban un palo, sí, un palo,
y los colgaban en la ciudad. A otros los cortaban y les sacaban todas las tripas y las desparramaban por toda la ciudad. Una asquerosidad, algo inhumano lo que hacían. No tenían piedad. Tal vez Jonás tenía motivos. Y no quería ir a hacer lo que Dios le había mandado a hacer. ¿Y en qué nos parecemos? En que tal vez pensás que hay gente que no merece el perdón de Dios por algo que hizo, que considerás grave. Tal vez, no sé si alguna vez se le ocurrió compararse y llegar a pensar que la justicia de Dios caiga sobre alguien. ¿Alguna vez le dijo a Dios, no es justo esto, Señor? No es justo lo que yo estoy viviendo. No es justo que me hagan esto. No es justo que hablen aquello. Y cuando nos ponemos en esa posición, estamos en la misma de Jonás. Porque Dios no nos mandó a juzgar a nadie. Dios no nos mandó a que le digamos a Él cómo tiene que hacer. Ni que Dios se maneje como a nosotros nos parece. Sino que Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo, a todas las naciones, sin mirar las condiciones, las circunstancias. Y tal vez te comparás y decir, ¿cómo es justo que yo me congrego, que yo soy fiel a Dios, que no le fallo, que cumplo, que estoy para servirle? Y aquel que viene a la iglesia cuando se le ocurre, aquel que cuando tiene un problema corre a la iglesia pero que no tiene compromiso, aquel que le roba a Dios, aquel que le falla, aquel que no está firme, que no es fiel. No veo la diferencia conmigo. ¿Alguna vez se atrevió a pensar eso? Y estar esperando que Dios haga justicia. ¿Sabe? Yo una vez pensé, no es justo que hagan estas cosas. No es justo que Dios no actúe, que mis ojos no lo vean. Y cuando pensaba eso, automáticamente vino a mi mente dos palabras. Una solo es una palabra y la otra está en la Biblia. Primero vino misericordia. Y la segunda, esa palabra en la Biblia donde dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y las puertas se cierran y Él le dice, no te conozco. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto con la justicia que yo estoy esperando? Y luego entendí que cuando alguien es injusto conmigo, que cuando algo no me parece justo, yo lo que tengo que hacer es pedirle a Dios misericordia por esa persona. Para que esa persona tenga la oportunidad de arrepentirse a tiempo, porque si no, ¿sabes cuándo va a caer la justicia de Dios? Cuando ya no tenga tiempo de arrepentirse. Ahí se va a ver la justicia de Dios. Cuando le diga, no te conozco. No te conozco porque te hiciste el cristiano, pero yo sé que hacías todas las cosas mal. Que fuiste injusto, que me robaste, que me fallaste, que lastimaste y tantas cosas. Y esto es algo que tampoco Jonás entendió.
Porque cuando vino palabra por segunda vez fue y hizo lo que tenía que hacer. Y fue por la ciudad y declaró lo que Jehová le había dicho. Arrepiéntanse, porque al cabo de tanto tiempo va a caer juicio sobre ustedes. ¿Y qué pasó? Muchos no lo dicen, pero fue el más grande avivamiento. Porque dice la palabra que los hombres y los animales entraron en ayuno, se arrepintieron, toda la ciudad completa se arrepintió. Hubo un verdadero avivamiento. Pero Jonás se enojó. Se enojó porque a él no le parecía justo. Se enojó porque dice, yo sabía. Porque Jonás conocía a Dios. Y se enojó tanto que le dijo, te ruego que me quites la vida. Y me gusta porque Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y luego más abajo en el versículo 9 del capítulo 4 le vuelve a decir, ¿tanto te enojas? Y cada vez que nos enojamos, cada vez que algo no nos parece justo, cada vez que no estamos de acuerdo con Dios, porque Jonás no estaba de acuerdo, porque aún así diciendo esto, salió de ahí y se fue a mirar a ver qué pasaba, a ver si Dios le mandaba fuego y los fulminaba a todos. Y muchas veces actuamos de la misma manera. Sabemos que debemos perdonar, sabemos que debemos poner nuestra mirada en Dios, sabemos que debemos volcar todo en Dios y dejar nuestro propio juicio a un costado, pero estamos ahí expectantes a ver si Dios hace algo. Y muchos cometen el error de enojarse cuando Dios no actúa de la manera que uno espera o quiere que actúe. Porque eso fue lo que le pasó a Jonás. Y luego Jehová le enseñó con la calabacera y el gusano. En el capítulo 4, versículo 10 le dice, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Como que le falta un capítulo más a Jonás, ¿está de acuerdo? Porque terminó ahí. Nos quedamos con las ganas de saber qué hizo Jonás. Si entendió o tuvo que volver a hablarle Jehová. Y la pregunta de hoy, te vuelvo a decir, es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a hacer lo mismo que Jonás? ¿Sabe? Alejarnos de la presencia de Dios, caminar en contra del llamado y el propósito de Dios a veces parece rápido, fácil y que todo se da. Pero la vuelta
al punto de partida de cuando nos equivocamos cuesta. Y las consecuencias son inevitables. Le vuelvo a decir, si Jonás, cuando en el primer capítulo dice, vino palabra de Jehová, hubiera ido, por más que se hubiera enojado, hubiera hecho todo lo que hizo, se hubiera ahorrado el dinero que invirtió en el pasaje, se hubiera ahorrado el tiempo, porque 3 días y 3 noches estuvo dentro del pez, se hubiera ahorrado esas tormentas, ese mal momento, eso feo que atravesó y vivió. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Y hoy Dios nos dice, ¿hasta cuándo voy a tener que llamarte? ¿Hasta cuándo voy a tener que esperarte tal vez? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir diciéndote, haz esto, haz aquello? No estés frío, no estés tibio. Alineate a mi propósito. Ponete en el centro de mi perfecta voluntad. Porque en el caso de Jonás fue el querer hacer su propia justicia, el dolerle, el no aceptar sus pensamientos. Tal vez en tu caso o en el mío es otra cosa. Pero lo que sea, si te está alejando del propósito de Dios, si estás caminando en dirección contraria, si tal vez ya te tomaste un barco y estás lejos y ahora tenés que volver, si tal vez estás atravesando tormentas o te encuentres en la misma boca o estómago del pez, tal vez sea el momento donde Dios haga que te vomite en el lugar de partida. Te haga volver a ese punto, a ese día donde tomaste una decisión equivocada. Donde decidiste dejar algunas cosas, de servir a Dios por servir al mundo, de servir a Dios por tus propias excusas u ocupaciones. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos. Y si tienes que decirle a Dios, Señor, yo soy como Jonás, díselo. Y arrepiéntete por caminar en dirección incorrecta, por ir hacia otro lado, a otro rumbo. Si lo que te aleja de servirle o de permanecer firme y fiel es la injusticia, son cosas que pasan, que hacen, que no las aceptás, que no estás de acuerdo y eso fue lo que te pinchó, lo que te alejó, que puedas ver y entender, así como Jehová le hizo ver y entender a Jonás. Que Dios ama a todos por igual. Y si Dios tiene que hacer justicia con algo que viviste, con algo que pasaste, con algo que te hicieron, solo déjalo en las manos de Dios, pero pídele a Dios que tenga piedad y misericordia para que esa persona pueda arrepentirse justo a tiempo, para que esa persona pueda cambiar y no que sea tarde cuando quiera arrepentirse, cuando se dé cuenta de lo que hizo.
Debemos dejar nuestra injusticia, lo que consideramos como juicio justo, a un costado, porque nuestro Dios es un Dios de gracia, amor, misericordia, que perdona y da oportunidad cuando hay arrepentimiento. Y tal vez si estás atravesando tormentas y no sabías por qué, pregúntate si no estás caminando en dirección contraria a la voluntad de Dios. Si estás pasando cosas injustas, dolorosas, y no entendés por qué, pregúntate: Señor, ¿estaré haciendo lo que tú me mandaste hacer? ¿Estoy en el centro de tu perfecta voluntad? ¿Estoy oyendo tu voz o me estoy dejando llevar por mis sentimientos, por lo que me parece, por lo que veo? Así que ponte a cuentas con Dios, porque Dios quiere usar tu vida como usó la de Jonás. Dios quiere que seas un provocador de un gran avivamiento. Él ya puso en tu vida un ministerio. Él llama a todos aquellos que quieran servirle. Pero podemos ser como Jonás, que huimos porque no nos conviene, porque no nos gusta, porque no tenemos tiempo, porque no nos queremos comprometer, porque no nos parece justo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios va a tener que llamarte? ¿Hasta cuándo Dios va a tener que esperarte? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ir en contra de su voluntad, de su llamado? Señor, perdónanos si te hemos fallado, si hemos caminado en dirección contraria, si hemos hecho oído sordo a tu palabra, a tu llamado, si no estamos haciendo nada con lo que tú nos entregaste. Te pedimos perdón, Señor. Queremos arrepentirnos y clamar a ti como clamó Jonás, para que tú nos des otra oportunidad de volver al punto de partida, e ir y hacer lo que tú nos mandes hacer, sabiendo que usarás nuestra vida, sabiendo que ese propósito y ese plan que preparaste para cada uno de nosotros se hará, porque ya no retrasaremos el tiempo, porque ya no miraremos con nuestros ojos naturales, porque ya no cuestionaremos nada. Diremos sí, amén, a ese llamado, sí, amén, a lo que me llames a hacer, sí, amén, a predicar el evangelio, sí, amén, a dar frutos, a ser hijos que te sirvan. Gracias, mi Dios, porque hay hijos que se determinan a levantarse en esta tarde. Gracias, Señor, porque cuando reconocemos, tú estás ahí con tus brazos abiertos para abrazarnos, para levantarnos y respaldarnos y darnos la oportunidad de hacer aquello que tú nos mandaste hacer. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Dios.